Hola chicos, les tengo un tema para hoy especial. Es la independencia de las 13 colonias británicas en América. Esto sucedió en el año 1766, en un país que hoy conocemos como los Estados Unidos de América. El espacio geográfico de los hechos que vamos a hablar fueron la costa atlántica de lo que hoy conocemos como Estados Unidos y que está ubicado en Norteamérica. Miren que aquí está con rojo la única parte que estaba habitada de este gran país, inmenso país, que es el de Estados Unidos. En 1776 solo existían 13 colonias que eran propiedad que le pertenecían a la potencia británica o a los ingleses, como también se les llama. Así como nosotros fuimos colonizados, conquistados y colonizados por los españoles, este territorio fue conquistado y colonizado por los británicos o ingleses. Entonces observemos que existían 13 colonias que eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva Jersey, Nueva York, Pensilvania, Maryland, Delaware, Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. Esas eran las 13 colonias que formaban lo que hoy conocemos como el país de Estados Unidos en 1776. ¿Cuáles eran las características de esas colonias? Pues ellas estaban divididas entre colonias del norte y colonias del sur. Devolvámonos un poco. Las colonias del norte eran Massachusetts, Nuevo Hampshire, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Pensilvania, Nueva Jersey. Y ya las colonias del sur eran Virginia, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Georgia. ¿Cuáles eran las diferencias entre esas colonias si habitaban en la misma costa del Atlántico? Pues las diferencias básicamente eran que las colonias del norte estaban dedicadas principalmente al comercio, a la industria y al cultivo de pequeñas parcelas, es decir, su principal actividad económica era el comercio. La religión de ellos era la calvinista, era una religión protestante que al igual que la anglicana se había desprendido de la religión católica. Habían logrado establecer gobiernos democráticos, tenían un gobernador, cultivaban la parte intelectual de los habitantes, ya tenían universidades como la de Harvard y la Universidad de Yale, donde estas personas se preparaban intelectualmente. Se destacan las ciudades o las colonias de Filadelfia y de Nueva York. En cambio, las colonias del sur eran predominantemente agrícolas, es decir, que la principal actividad era cultivar la tierra. ¿Qué productos cultivaban ellos? Algodón, tabaco y arroz. Las tierras eran trabajadas por los esclavos que eran traídos de África, es decir, las colonias del sur tenían una sociedad esclavista. La religión predominante era también una religión protestante, esas que hoy llamamos nosotros evangélicas o que llamamos cristianas. En esa parte de las colonias se llamaba anglicana. Tenían una aristocracia con terratenientes, eran conservadores y eran tradicionalistas, y su organización social y política, social no, su organización gubernamental era semejante al de las colonias del norte, es decir, que tenían también un gobernador. Bien, los antecedentes de estas colonias. Inglaterra poseía en el siglo XVIII 13 colonias instaladas en la costa atlántica de Norteamérica. Estas colonias estaban compuestas por comunidades religiosas que eran perseguidas políticamente. Les explico este aspecto. Las personas que se vinieron de Gran Bretaña o de Inglaterra venían porque en ese país, en ese territorio, no los dejaban
ser libres para practicar la religión que ellos querían, que era el calvinismo y el anglicanismo. En esta medida, estas personas decidieron venirse a aventurar a este territorio para poder practicar esa religión y para armar empresas, armar industrias, desarrollarse económicamente. ¿Cuáles fueron las causas de la independencia de estas 13 colonias? Es decir, ¿por qué estas 13 colonias británicas querían no seguir siendo parte de ese imperio llamado Gran Bretaña? Porque ellos querían ser libres, dejar de ser una colonia de Inglaterra, de Gran Bretaña. Pues lo primero que querían era liberarse del dominio de Inglaterra para alcanzar una autonomía política, es decir, para gobernarse ellos mismos, para que dejaran de gobernarlos desde Gran Bretaña y pudieran gobernarse ellos mismos. Además de eso, ellos querían impulsar el desarrollo del capitalismo en Norteamérica. Los británicos no permitían que surgieran industrias y ellos querían hacer industrias para que Norteamérica fuese un territorio poderoso. Habían establecido unos impuestos muy dañinos para la burguesía colonial. Recuerden que habíamos hablado que la burguesía era la clase social que se dedicaba al comercio. Entonces los ingleses y la gente y los gobernantes de Gran Bretaña le habían establecido a los habitantes de las 13 colonias en Norteamérica unos impuestos bastante dañinos. ¿Eso qué produjo? Pues produjo que ellos siguieran la influencia de la Ilustración sobre los derechos naturales del hombre y fueran inspiración para que decidieran sublevarse. ¿Qué aprovecharon? Aprovecharon que Gran Bretaña estaba pasando por una grave crisis económica debido a que había tenido una guerra de 7 años con Francia y esa guerra lo había dejado bastante lesionado, lo había dejado en crisis. Pero el foco de toda esta gran independencia fue el tema que ya nosotros vimos. ¿Recuerdan? El siglo de las luces, la Ilustración. Todas esas ideas de la Ilustración fueron las que dieron la posibilidad de que estas personas de las 13 colonias británicas quisieran independizarse. ¿Y qué ocurrió entonces? La corona inglesa impuso impuestos al consumo de productos tan básicos como el azúcar, el té, los cueros, los vidrios y creó lo que se conoció como la ley del timbre, que era un impuesto a la creación de libros, periódicos, documentos, etc. Esto trajo como consecuencia que se diera la masacre de Boston, la cual ocurrió el 5 de marzo de 1770. La tensión ocasionada por la ocupación militar de Boston por los ingleses incrementó porque los soldados empezaron a disparar contra un grupo de civiles que formaron un disturbio porque ellos solicitaban un aprendiz, uno de ellos que era aprendiz, un aprendiz era como un obrero, como alguien que está aprendiendo de alguien, quería ver a su jefe, quería ver a su maestro, ¿verdad? Y el ejército británico no lo dejaba. Así es que el ejército británico lo golpeó y él salió a buscar a otros colonos. ¿Qué pasó? Que los colonos utilizaron este evento para denunciar la falta de tolerancia demostrada por las milicias, por el ejército británico y quejarse contra ellos. Es decir, colocaron al pueblo en contra del ejército. Este hecho se conoce como la masacre de Boston y es la que da inicio a todo este momento de protestas en contra de Inglaterra o Gran Bretaña. El segundo Congreso Continental se reúne en 1775 y declara oficialmente la guerra. El comandante George Washington asume el poder del ejército o el control del ejército de las 13 colonias británicas.
Los personajes más importantes, fundamentales durante este proceso de revolución de independencia fueron Thomas Jefferson, que es el que propone la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, George Washington, que es el comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses, Benjamin Franklin, que participó activamente en todo el proceso de independencia, y Jorge III, por supuesto, que era el rey de Gran Bretaña y de Irlanda, que fue derrotado por los colonos durante las guerras de independencia. ¿Cómo se llevó a cabo la guerra de independencia? Pues aquí tenemos una línea de tiempo para comprender un poco cómo se llevó a cabo este proceso. En 1776, en el tercer Congreso de Filadelfia, exactamente el 4 de julio, se redacta el Acta de Independencia por Thomas Jefferson. ¿Sí? Allí lo que plantean es que hay un derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Esa es la base de la Constitución de Estados Unidos, que posteriormente vamos a ver la importancia que tiene para la sociedad. En ese mismo año se da la Batalla de Boston, originada por los hechos que anteriormente mencionamos, y sigue la Batalla de Saratoga, que es una victoria de los colonos ante los británicos. En 1778, Benjamin Franklin consigue el apoyo militar de Francia, España y Holanda. Como ya les había dicho, Inglaterra o Gran Bretaña había estado en una guerra con Francia durante 7 años, es decir, Francia odiaba a Gran Bretaña y por tal razón se unió a los colonos americanos, a los colonos de las 13 colonias, para luchar, para que ellos alcanzaran su independencia y así de alguna manera vencer a Gran Bretaña. A esta iniciativa también se unió España y Holanda. En 1781 ocurre la batalla de Yorktown, victoria patriota con ayuda francesa, es decir, ganaron los colonos con ayuda del ejército francés. En 1783 se da el Tratado de Paz de Versalles. Inglaterra reconoce la independencia de las 13 colonias americanas y en 1787 se aprobó la Constitución de Estados Unidos por George Washington, la primera constitución que tiene la humanidad. Ojo, que este es un dato supremamente importante. Se da la primera constitución que tiene el mundo, la humanidad, en Estados Unidos en el año 1787. La victoria fue para las 13 colonias el 4 de julio de 1776 cuando declararon su independencia y en el posterior desarrollo de la guerra. De esta manera se celebra en Estados Unidos todos los 4 de julio esa batalla y esa independencia de Gran Bretaña. ¿Cuáles fueron las consecuencias de la independencia? ¿Cuál fue su importancia? ¿Qué dejó para la humanidad? ¿Por qué nosotros estudiamos este hecho? Pues en primer lugar, porque fue el primer caso de la historia en que una colonia se independizaba. Eso fue muy importante, ¿cierto? En segundo lugar, porque sirvió como inspiración para la independencia de Latinoamérica y para que se diera un hecho fundamental en la historia de la humanidad como fue la Revolución Francesa. Otra consecuencia fue que la burguesía comenzó a liderar una moderna sociedad de clases que llevó a que Estados Unidos sea hoy la potencia mundial por excelencia. Se inicia a su vez el expansionismo de Estados Unidos, es decir, en este sitio donde estaban las 13 colonias americanas, se da inicio a una gran nación que luego abarca todo este territorio que podemos observar en este mapa. Y lo más importante para la historia de la humanidad es que se promulgó la primera constitución escrita de la historia. Este es el hecho fundamental del por qué nosotros estudiamos la guerra de independencia de las 13 colonias americanas. ¿Qué opinas ahora de la independencia de las 13 colonias? Es la pregunta que te dejo. Quiero que me des tus respuestas en los comentarios de este video.